Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de patologías del sistema endocrino. Tenemos que recordar que nosotros lo vamos a dividir por lo menos en tres partes. Una, que hablemos de hipotálamo hipófisis, otra, donde hablemos de tiroides, y después otra, donde vamos a hablar de paratiroides, suprarrenal, ¿sí? Ya que, bueno, por un lado vimos masculino, por otro lado vamos a ir viendo femenino, ¿no? Eh, Dentro de lo que es el eje hipotálamo hipofisario, hay que conocer un poquitito la histología, ¿sí? Acuérdense que el hipotálamo anterior producía antidiurética y oxitocina. Por otro lado, el hipotálamo posterior producía distintos factores liberadores e inhibidores de hormonas. Por otro lado, la hipófisis a través de lo que va a ser la neurohipófisis, almacena y después libera el torrente sanguíneo, esa oxitocina y antidiurética, antidiurético, vasopresina, chicos. Por otro lado, la adenohipófisis produce la hormona de crecimiento, la tirotrofina, la adenocorticotrofina, las gonadotrofinas, como la folículo estimulante, la luteinizante, está la melanocitoestimulante. También vamos a hablar de prolactina, ¿sí? Eh, por otro lado, como glándulas endocrinas, vamos a hablar de tiroides. En la tiroides tengo que tener en cuenta tanto T3, T4 como calcitonina. En la paratiroides, la famosa paratormona. Y después, bueno, que tenían que ver con el eje, ¿no? ¿Se acuerdan? El hígado podía producir el IGF, que era la somatomedina, que era la forma de actuar del hormona de crecimiento, ¿sí? Y después nos vamos a centrar principalmente lo que es la glándula suprarrenal, donde vamos a hablar ahí sí de lo que era corteza suprarrenal, con la zona glomerular, con la producción de los mineralocorticoides, que era la aldosterona, la zona fascicular con los glucocorticoides, la zona reticular con los exocorticoides, y después la médula con las catecolaminas o las aminas biógenas, lo que era la epinefrina, norepinefrina. ¿Sí? Después los distintos órganos endocrinos, chicos, lo vemos en cada uno de los sistemas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando uno habla de hipotálamo hipófisis, en la hipófisis acuérdense que lo que predomina es la adenohipófisis, que tenía un componente más bien glandular, de ahí la producción de tantas hormonas, como esa neurohipófisis que era más bien de origen nerviosa y que esas hormonas las producía el hipotálamo, ¿no? Pero después cuando la libera el torrente sanguíneo, ahí sí la libera la antidiurética y la oxitocina. Chicos, hipotálamo anterior con neurohipófisis, que es por donde va a viajar la antidiurética y la oxitocina, están por el haz neural hipotálamo hipofisario. Sí, acuérdense que está el tallo hipofisario también. Y por otro lado, el hipotálamo posterior, con los distintos factores liberadores e inhibidores de hormonas, van a liberar, ¿sí? Se va a conectar con la adenohipófisis por el sistema venoso portal hipotálamo hipofisario para que la adenohipófisis libere las hormonas. Es interesante dividir las hormonas en acidófilas y basófilas, ¿sí? Acuérdense que la hormona de crecimiento y la prolactina, que estarían producidas por las células somatotrofas y las mamotrofas, son las que son acidófilas, el resto son de tipo basófilas, ¿no? Eso es un datito que hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Bien, hablando ahora sí con respecto a las patologías que nosotros podemos tener, podemos hablar tanto, ¿sí? De hipopituitarismo, cuando hay una hipofunción, o hiperpituitarismo, cuando es aumentada la función, ¿sí? Generalmente ustedes van a ver que el hipopituitarismo suele ser global, ¿sí? Generalmente hay procesos que son destructivos, por eso es polihormonal, ¿sí? Si ustedes quieren. Y dentro de los tumores que yo puedo tener acá, se tiene que comportar como más ocupante, ¿no? Lo cual van a ir destruyendo. Pero pueden ser por trauma, hemorragia subaracnoidea, con primo, ¿no? Puede haber una necrosis isquémica postparto, el famoso síndrome de Jenner, ¿sí? Donde hay una necrosis isquémica de hipotálamo
de hipófisis anterior, secundaria a la hemorragia del parto con un colapso vascular grave, ¿sí? Y esto lo que hace es, y bueno, empezar a afectar, lógicamente hay ausencia de lactancia, menorrea, disminución del vello, ¿sí? Puede haber hipertrofia de la hipófisis anterior a expensas de esas células lactótrofas, ¿sí? Que hay que prestarle atención, pero ese síndrome que es una necrosis isquémica directamente. Puede haber procesos inflamatorios, chicos, tuberculosis, sarcoidosis, fíjense que son enfermedades granulomatosas. Puede haber lesiones directamente hipotalámicas y que esos factores no estimulen, ¿sí? A lo que van a hacer las células de la hipófisis para producir las hormonas. Puede haber defectos congénitos. Hay un síndrome, se llama síndrome de silla turca vacía, ¿sí? Que es otro de los que nosotros podemos ver acá, que afecte y que pueda generar hipofunción. Claro, la repercusión clínica, ¿dónde la voy a ver? Y chicos, en la hormona que está afectada, ¿no? Que no produzcamos. Lo mismo me va a ver con la hiperfunción, que es el hiperpituitarismo, donde esto es un poquito más esporádico, esto puede ser monohormonal o a veces puede afectar dos hormonas, ¿sí? Que afecte más de dos hormonas es raro, por eso suele ser monohormonal, por eso es más fácil la clínica, tiene que ver con cuál sea la hormona que está afectando. Suele estar asociada a tumores y dentro de los tumores tienen que ser funcionantes, ¿sí? No importa si son microadenomas, macroadenomas, ¿sí? Sino que, bueno, es... la hormona que produce, esa me va a terminar dando la quimio, ¿sí? Igual uno de los más importantes es el prolactinoma, así que hay que tener muy, muy en cuenta. Ahora, ¿qué puede pasar acá? Esto puede terminar teniendo afectación y también puede, ¿sí? Aparte de esto, isquemia cerebral, puede generar compresión vascular, chicos, puede tener alteración visual por una cuestión anatómica, ¿no? La cercanía con lo que es el quiasma óptico, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Muy bien. Entonces vamos un poquito con las patologías, ¿sí? Una patología bastante interesante es lo que se habla de diabetes insípida, ¿sí? Dentro de la diabetes insípida uno la tiene que tener en cuenta, porque claro, para no confundir con diabetes mellitus, que la diabetes mellitus ustedes lo tienen en páncreas. ¿Está claro? Lo que pasa es que acá también, como hay poliuria, ¿sí? Entonces apareció ese término en diabetes. Acá, ¿qué va a pasar? Aumenta muchísimo, chicos, la cantidad de orina, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, chicos, hay una incapacidad eh, del riñón de reabsorber agua, ya sea por que no produzco antidiurético porque no está actuando, de ahí es que muchas veces las dividamos en nefrógena, neurógena, ¿sí? Acá, bueno, dentro de las causas, si yo hablo de que es de tipo nefrógena, el problema está en la falta de respuesta en el riñón a la antidiurética, ¿sí? Ahora, si yo hablo de neurógena, el problema puede ser tanto en el hipotálamo, puede ser en los núcleos supraópticos, puede ser en el tallo hipofisario, puede ser en la neurohipófisis, ¿se entiende? Diferentes lesiones, que entonces ahí sí va a disminuir la hormona. Ahora, ¿por qué se caracteriza? Por la poliuria, ¿sí? Hay poliuria, hay una orina muy diluida. Nosotros vamos a ver que hay polidipsia. ¿Por qué? Porque yo estoy perdiendo mucho líquido, por vía refleja estimulo el centro de la sed, ¿sí? Y generalmente, ¿sí? Ojo el tema de la natremia, ¿sí? Que es una de las lo que tengo que tener en cuenta. Ahora, si a mí me dicen, bueno, ¿cómo repercute esto? ¿No? Porque, bueno, uno dice, bueno, ¿cuál es la etiología? Dentro de la etiología pueden ser distintos tipos de tumores, como un craneofaringioma o alguna enfermedad metastásica, como por ejemplo, ¿no? Podemos tener traumatismos, ¿sí? Una fractura de cráneo, hemorragia, cirugía, trastornos infiltrativos. Puede que sea de tipo genético, ¿sí? Es dentro de las diferentes, ¿sí? Patologías. Claro, el problema acá es que hay un aumento importante de la diuresis, donde el paciente puede orinar entre 5 y 15 litros diarios, ¿sí? Ahí es muy importante no tener en cuenta esto. Muy bien. Y acuérdense que forma clínica neurógena
¿sí? Afecta hipotálamo, hipófisis, tallo infundibular, neurógena, eh, nefrógena, digo, renina. ¿Qué pasa? Bueno, después dentro de las patologías, que generalmente son tipo adenomas que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Podemos encontrar de cualquier célula, ¿no? Entonces yo digo, bueno, depende del tipo de célula afectada, qué es lo que podemos tener, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un adenoma corticotrofo, la hormona que va a estar es la adenocorticotrofina, ¿sí? A ver, el tipo de tumor, bueno, tiene que ver con producir mucha adenocorticotrofina, va a tener hiperpigmentación, pero bueno, me va a llevar a un síndrome de Cushing, ¿sí? Hay un síndrome de Nelson también. Si voy sobre las células somatotrofas y voy a producir hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces va a producir gigantismo acromegalia, depende si soy prepuber, postpuberal, ¿estamos? Si se osificaron los cartílagos de crecimiento. Si yo voy sobre las lactotrofas, el famoso prolactinoma que se lo conoce, ¿sí? Y acá voy a tener la hormona afectada es la prolactina, se aumenta la prolactina y va a haber amenorrea, dismenorrea, alteraciones sexuales, alteraciones en la fertilidad, puede haber galactorrea, puede haber eh, disminución de la libido, puede haber hipogonadismo. Si yo voy, eh, por ejemplo, que sea, bueno, en conjunto, tanto suele ser lactotrofa como somatotrofa, bueno, produzco las dos y se combinan los síndromes. Si yo voy sobre las células tirotrofas, produzco mucha TSH, que es un adenoma de las células tirotrofas, chicos, esto favorece el hipertiroidismo y aparte, chicos, mucha TSH me estimula el crecimiento de la glándula tiroides. Y si voy sobre las células gonadotrofas, producto gonadotrofinas, que era la FSH y la LH, y acá puede haber desde hipogonadismo, efecto en masa, hipopituitarismo, ¿sí? Va a ir dependiendo qué nos afecta. Dentro de los más comunes, ¿sí? Dentro de los más comunes, nosotros tenemos el prolactinoma, que es el más frecuente, ¿sí? Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras, yo te diría, otras enfermedades u otras situaciones donde a mí me aumente la prolactina. Ejemplo, fármacos antipsicóticos, antidepresivos, ¿sí? Que los cuales hay que tener en cuenta. Acuérdense que pueden ser microadenomas o macroadenomas, se pueden clasificar. eh, generalmente dan amenorrea, galactorrea, pérdida de la libido, pueden dar infertilidad, ¿sí? O puede llevar a la esterilidad. A ver, da dismenorrea, amenorrea, puede dar ginecomastia, puede haber hipogonadismo, ¿sí? Dentro de las distintas enfermedades que nosotros podemos tener acá con un prolactín. Si yo tengo un adenoma somatotrofe, bueno, a ver, si yo produzco GH, más allá de la evolución lenta, ¿sí? Va a haber gigantismo o acromegalia. Si a mí me agarra en un prepuber, que todavía no se fijó los cartílagos de crecimiento, voy a tener un crecimiento lineal, gigantismo. Ahora, si yo tengo en un paciente postpuberal, me da solamente acromegalia. ¿Sí? Eh, Acuérdense que si a mí me aumenta la GH, acuérdense que era una hormona diabetógena también, ¿sí? Que es una característica. Y la somatomedina, que era la forma de actuar, la hormona de crecimiento, tiene que estar aumentada. Una característica, bueno, fíjense el tema de crecimiento de las manos, de los pies, la mandíbula, ese prognatismo, ¿sí? Característico, se sobremarcan más los arcos superciliares, ¿sí? Tienen una característica, crecen, chicos, fíjense, cartílago, nariz, oreja, van a ver, por ejemplo, crecimiento de los órganos, ¿sí? Lo que es las megalias en general, ¿sí? De los diferentes órganos. Una cuestión de crecimiento general, ¿no? Pero bueno, es muy importante si el cartílago se osificó o no, ¿sí? Una complicación importante en estos pacientes es la cardiomegalia, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta. Si yo tengo un adenoma córtico trofo, generalmente son microadenomas,
Estos producen síndrome de Cushing, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ACTH me estimula la corteza suprarrenal, la corteza suprarrenal me produce cortisol y al aumentar el cortisol, ahí viene toda la característica del síndrome de Cushing. Cushing lo vamos a dar cuando veamos suprarrenal, ¿sí? Y una característica que tiene que cuando yo voy a producir la ACTH, al mismo tiempo se produce, ¿sí? Eh, la melanocortina. Y esa melanocortina lo que hace es estimular la hiperpigmentación, ¿sí? Ya que estimula los melanocitos. Eso es importante porque un Cushing suprarrenal no tiene aumentada la ACTH y no produce hiperpigmentación. ¿Está claro? Entonces eso después vamos a ir viendo diagnósticos diferenciales en cada uno. En Chile la clínica la tiene del propio Cushing. ¿Está claro? ¿Sí? Y bueno, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bien, acá terminamos la primera clase, ¿sí? En la próxima vamos a continuar con tiroides, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.